Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Luis Marina, soy el consejero cultural de la Embajada de España en Buenos Aires y tengo el placer de darles la bienvenida a este conversatorio, a esta charla que vamos a tener en torno al documental Tu boca en los cielos de Miguel Ángel Nieto. Me acompaña esta tarde para hablar sobre el documental, además del propio Miguel Ángel, Esther Bendaján, que está creo en Madrid, Abraham Bengio, que creo que está en Francia desde luego, no sé si en París, no sé dónde nos acompañas, Abraham, luego nos contarás, y aquí en Buenos Aires, Mario Cohen y Diana Serfati. Luego presentaré a cada uno de ellos. Durante toda la semana anterior, la semana del 12 de octubre, desde el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la propia Embajada de España en Argentina, hemos desarrollado una semana de España, una semana de actividades culturales en formato virtual, en las cuales se incluía la proyección online abierta y gratuita de este magnífico documental de Miguel Ángel Nieto, que ha estado, como les decía, durante aproximadamente una semana, un poquito más de una semana, a disposición. Todavía lo sigue, pueden verlo a través de la página web del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y nos contaba, antes de arrancar esta conversación, Miguel Ángel, que eran ya más de 5.000 personas las que se habían acercado a ese Tu boca en los cielos, el que todavía tienen hasta hoy mismo la posibilidad de ver y de disfrutar. Antes de pasar a presentar muy brevemente a todos los invitados de esta tarde, creo que es bueno, la verdad es que las leyes en general son una lectura poco agradable, ¿no? El lenguaje jurídico no es normalmente el que uno quiera escuchar, pero creo que tenemos que pensar que esta tarde nos dirigimos a un público, a buena parte del cual conoce muy bien la historia de España, la historia de los sefardíes, pero una parte del cual no está demasiado familiarizado con ello. Por eso quería leerles, aunque sea muy rápidamente, un párrafo del preámbulo de una ley que para nosotros fue muy importante, una ley que el Parlamento español aprobó en 2015 por unanimidad de todos los diputados que forman ese Parlamento, y que es la ley, les leo, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. En el preámbulo de esa ley se lee este párrafo. Se denomina sefardíes a los judíos que vivieron en la península ibérica y en particular a sus descendientes, aquellos que tras los edictos de 1492 que compelían a la conversión forzosa o a la expulsión tomaron esa drástica vía. Tal denominación procede de la voz sefarad, palabra con la que se conoce a España en lengua hebrea, tanto clásica como contemporánea. En verdad, la presencia judía en tierras ibéricas era firme y milenaria, palpable aún hoy en vestigios de verbo y de piedra. Sin embargo, y por imperativo de la historia, los judíos volvieron a emprender los caminos de la diáspora, agregándose, fundando comunidades nuevas, sobre todo en el norte de África, en los Balcanes y en el Imperio Otomano. Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte, conservaron el ladino o la jaquetía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. En el lenguaje de sus ancestros seguían los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido. La memoria y la fidelidad han permanecido a lo largo de los tiempos en una numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Fue una decisión animada por el deseo de contribuir, después de casi 5 siglos de alejamiento, a un proceso de concordia que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria. La verdad es que son palabras emocionantes, como pocas veces uno las encuentra en un texto legal, como decía al principio, y que creo que resumen, para aquellos que no conocen la historia de los sefardíes, resumen 500 años de historia. Para hablarnos del documental de Miguel Ángel Nieto,
Les decía, tenemos hoy el honor y el placer de contar con Mario Cohen, que es el presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, con Diana Serfati, que es la presidenta de la Asociación de Comunidades Israelitas Latinas de Buenos Aires, y tenemos también a dos, aparte del propio Miguel Ángel, a dos invitados de verdadero lujo, que son Esther Bendaján y Abraham Bengio. Como les decía al principio, Esther se encuentra en Madrid, nos saluda desde allí, y les voy a leer muy brevemente una semblanza de ella. Esther Bendaján nació en Tetuán, Marruecos. Su familia sefardí mantuvo siempre su vínculo con España, a donde vuelve de niña. Estudia psicología, filología francesa y creación literaria. Ha publicado numerosos cuentos en distintas antologías y las novelas Soñar con Hispania, en colaboración con Esther Benarí, Deshojando alcachofas, Déjalo ya volveremos y La cara de Marte, que fue premio de novela Tigre Juan en 2006, un importante premio de novela en España. Es articulista en varios medios y actualmente dirige la programación cultural de Casa Sefaraz Israel, institución española creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que tiene sede en Madrid. Ha resultado ganadora de la 23ª edición del Premio de Narrativa Torrente Ballester, que convoca la Diputación da Coruña por su obra El Tratado del Alma Gemela, de Ediciones del Viento. Abraham Bengio nació en Tánger en 1949, es catedrático de Letras Clásicas desde 1972. Fue director del Instituto Francés de Madrid en 1979, director regional de Asuntos Culturales sucesivamente en distintas regiones francesas, entre 1985 y 2002, Champagne, Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, delegado general del Ministerio de Cultura para la Lengua Francesa y las Lenguas de Francia, director general adjunto de la región Rhône-Alpes y actualmente jubilado, presidente de la Comisión de Cultura de la Liga Internacional contra Racismo y Antisemitismo. Es, en fin, caballero de la Legión de Honor y comendador de Artes y Letras, con todo lo que ello supone. En cuanto a Miguel Ángel, que es como autor del documental que hoy nos concita a todos en torno a esta mesa virtual, digamos, protagonista central de la tarde, les contaré que Miguel Ángel Nieto es periodista, escritor, productor, fotógrafo y cineasta. Como periodista ha trabajado en destacados periódicos y televisiones de España y América Latina. Entre sus trabajos de investigación periodística se destacan Cazadores de Noticias, Los años de oro del periodismo de investigación en España o Negocio Redondo, la trama oculta del fútbol. En su faceta como productor y realizador de documentales ha recibido premios en el Festival de Cine Latino de San Francisco, Festival de Cine de Málaga, Festival de Cine de Buenos Aires, Hamburgo, donde ganó el Globo de Oro por El último sefardí. Hoy están todos ellos aquí para charlar acerca de Tu boca en los cielos, con el que, por nuestra parte, por parte de la Embajada de España y el Centro Cultural, clausuramos esa Semana de España, que se alarga unos poquitos días más para dar cabida a este acto que realmente nos emociona. Sobre todo porque estos dos mensajes no son míos, son del rey de España, los lanzó en diciembre de 2015 en un acto en el que se presentaba esa ley que mencionaba al principio, y que creo que son importantes y que tienen que ver también con el documental de Miguel Ángel. En aquel acto, el rey agradecía a los sefardíes por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor. Y terminaba sus palabras con una frase que creo que todos los españoles hacemos nuestra. Decía, ¿cuánto os hemos echado de menos? Creo que ese es el mensaje que hoy nos reúne. Y en fin, y espero que aquellos que ya han disfrutado el documental disfruten también de esta charla. Y los que aún no han podido hacerlo, que aprovechen la ocasión, lo que queda de día, para después de escuchar a todos y todas las invitadas y invitados de hoy, poder disfrutar de Tu boca en los cielos. Sin más, le doy la palabra en primer lugar a Mario Cohen, como les decía, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí aquí en Buenos Aires. Mario, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a los que están en Europa. Gracias por acompañarnos. Ante todo, es una serie de agradecimientos. Primero al consejero cultural de la Embajada de España en la Argentina, Luis Marina, a nuestros socios de Asilva, Diana Serfati, a los comentaristas Abraham Bengio, grandes amigos, Esther Bendaham, otra gran amiga, y especialmente al director de la película, Miguel Ángel Nieto Solís, que tengo el gusto de conocerlo hace unos 15 años, cuando vimos el último Sefardí. Bueno, entre otros detalles, América, nuestra América, es depositaria de toda esa gran inmigración judeo-marroquí. Las comunidades de Canadá, de Venezuela, de Brasil y la Argentina tienen importantes comunidades sefardíes originarias justamente de Marruecos y del norte de África. Les cuento que hay 3 razones por las cuales estoy sumamente emocionado en esta presentación. Una razón intelectual. Soy presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, la institución más importante de estudios sefardíes de América, y que tiene 45 años y ya lleva 22 tomos de estudios sefarditas en la publicación sefárdica, y muchos de ellos dedicados a los hispano-marroquíes. Es decir, en este caso es un goce intelectual asociado a esta película. Pero también tengo un goce personal, 2 goces personales. Uno, que en 1896, una familia de Tánger, mi abuelo y mi abuela, emprendieron el viaje, una diáspora dentro de otra diáspora, y vinieron a la Argentina. Mi abuelo era maestro, supongo, de la Allianz, y desde ahí he mamado la historia y la cultura justamente de los hispano-marroquíes. Y la tercera y última de todas las lo que más me emociona en este momento es que justamente después de 523 años, 2 meses y 21 días, he vuelto a ser español. Se han cerrado, me están aplaudiendo, se han cerrado una herida, se ha cerrado un círculo. Los que fueron echados ahora son recibidos. En la práctica es un círculo que se ha cerrado y eso me pone muy contento. Solamente quiero cerrar este muy pequeño comentario diciendo que Tu boca en los cielos no es solo un poema, es una realización, es toda una poesía hecha cine. Y de alguna manera refleja Miguel Ángel 2000 años de historia en una zona olvidada por los judíos, olvidada por España, olvidada por los sefarditas. Es volver a darle voz a los que no tuvieron la voz. Ese es el trabajo que ha hecho nuestro querido amigo. Y nos ponen un desafío: conservar todo ese archivo, toda esa memoria. Es nuestra tarea no tirar por la borda toda una cultura de 2000 años. En nombre, como argentino, como sudamericano, como judío, como sefardí y ahora como español, le digo muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias a ti, Mario, y por supuesto felicidades por la nacionalidad, que nos enteramos hace algunos días, y te damos nuestra más sincera felicitación y un abrazo virtual desde aquí.
Diana Serfati, como les decía al principio, es la presidenta de ACILBA, y ahí tengo que agradecerle de manera muy especial porque gracias a ella, en colaboración con ella, hemos podido ofrecer el documental Tu boca en los cielos para que esas más de 5.400 personas, que seguro que al final del día de hoy serán muchas más, puedan verlo acá desde la Argentina. O sea que, Diana, muchas gracias. Un placer tenerte esta tarde y cuando quieras. Bueno, buenas tardes y buenas noches y muchas gracias a ustedes. También hago extensivo el agradecimiento que hizo recién Mario a todos con quienes pudimos lograr hacer este evento, así que mil gracias a la Embajada de España a través de la Oficina Cultural en Argentina, al director de la película, Ángel Nieto, y a, por supuesto, Mario Cohen del CIDICER. Les quería dar la bienvenida de parte de ACILBA, que es la Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires, que es la comunidad judío-marroquí de la Argentina, la cual en este momento represento. Y quería decir en dos palabras el impacto que a mí me produjo la película, porque creo que puedo ser portavoz del impacto que a otros les ha producido a través, les cuento entre paréntesis, de comentarios sumamente elogiosos que fui recibiendo a partir de la difusión de la misma. Y decía que me produjo una sensación que creo que todos compartimos, que si bien es un documental y cumple con todos los parámetros que uno espera de un documental, que implica una rigurosa investigación, datos históricos, información que proporciona, tiene ese plus de la capacidad de un director, de un artista, de captar la sensibilidad, de plasmarla, de transmitirla, y de que todos la vemos, nos hayamos sentido tan identificados y conmovidos. No es lo habitual que los documentales generen esta sensación de sentirse conmovidos. Por otra parte, también es un documental que, como es histórico, no soslaya situaciones difíciles como la de un exilio forzado y los sentimientos que esto implica y las dificultades y lo traumático y todas las sensaciones que esto genera, y en minutos desarrolla la evolución de todas esas emociones y de la transformación de esas emociones hacia el logro de la superación de las mismas. Entonces creo que también es muy valioso porque uno llega a comprender cómo uno puede evolucionar como ser humano, no solamente a la evolución que muestra el film con relación al desarrollo cultural posterior y la añoranza de la tierra dejada, sino también la evolución de las emociones, que también me parece que el artista es capaz de permitir esta capacidad de sublimar emociones también, ¿no? Y mostrarlas. Yo quería, para cerrar estas palabras, decirles que en esto, las veces que vi la película y mientras coordinaba con ustedes este encuentro, vino a mi mente muchas veces la palabra reencuentro. Yo entiendo que por un lado puede ser el reencuentro que uno tiene con, porque los que tenemos esta afinidad con los orígenes es obvio que nos genera estas sensaciones, pero también creo que tiene que ver con el reencuentro desde un lugar para mí mucho más profundo y intenso, y es esto que, si bien fue un hecho histórico de desaveniencia y de ahora acuerdo, yo no lo veo entre dos personas. Yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, cuando uno imagina un vínculo que puede ser muy afectuoso, no importa qué tipo de relación, pero cuando hay un vínculo afectivo entre dos personas y por algún motivo hay un quiebre, una fractura, una ruptura, se produce una situación muy dolorosa, hay nostalgia y añoranza por lo vivido, y si por alguna razón este vínculo se recompone, cuando se da la reconciliación, es altamente probable que la renovación de este vínculo resulte en una cuestión de mucho más fortalecimiento que si no se hubiera atravesado la crisis. Y yo creo que esto es lo mismo que de alguna manera, a mí me llega a través de la película Tu boca en los cielos, y en este proceso histórico del que fuimos y somos parte, más allá de nuestra historia,
hoy somos protagonistas también. Y por esto, porque este encuentro también, a partir de la ley y todo lo que nosotros estamos mancomunadamente en este momento compartiendo, creo que representa esto reencuentro en un sentido pleno, en el aquí y ahora. Muy buenas tardes. De nuevo les pedimos disculpas porque hemos tenido un problema técnico con la transmisión y no queríamos perder ninguna de las palabras que Abraham estaba diciendo. Con lo cual, en fin, les pedimos disculpas por este inconveniente que ajeno a causas que tengan que ver con nosotros, pero incontrolable cuando estamos en este espacio virtual. O sea que, Abraham, te invito a retomar tus palabras casi desde el inicio, que fue donde se cortaron. Vale. Pues saludarles otra vez, agradecerles otra vez por la invitación y decir que yo quería iniciar esta charla hablando de la doble paradoja de estas comunidades judeo-españolas del norte de Marruecos. Una primera paradoja es que estas comunidades que tenían un tal apego a su tradición religiosa, a su folclore, a sus costumbres, a su idioma, un apego casi supersticioso. Y estas mismas comunidades al mismo tiempo manifestaban una apertura al mundo exterior absolutamente apabullante en todo el norte de Marruecos, pero sobre todo en Tánger por razones geográficas, porque Tánger, claro, daba al Mediterráneo, al Atlántico, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad internacional, y entonces los judíos de Tánger pues inventaron la prensa en Marruecos, inventaron los grandes bancos marroquíes, el correo, hasta la primera logia masónica en Marruecos se fundó en Tánger. En fin, habría muchos ejemplos, algunos bastante graciosos. Y, por ejemplo, las dos primeras escuelas de la Alliance Israélite Universelle que se crearon en el mundo, la primera fue en Tetuán en 1862 y la segunda en Tánger 2 años más tarde. Esa es la primera paradoja. La segunda paradoja es el hecho de que estas comunidades que formaban parte de la gran comunidad sefardita del norte de África, de Túnez, de Argelia y naturalmente de Marruecos, pero a pesar de eso se sentían completamente autónomas, independientes, muy distintas a las demás comunidades del norte de África. Cuando los judíos dejaron España, cuando la expulsión, no se afincaron en el norte de Marruecos, porque Tánger no era más que un pueblucho, Tetuán aún ni existía, se fueron directamente mucho más al sur, hacia Fez, y en Fez convivieron con ellos que eran los Megorashim mi Castilla, los expulsados de Castilla, convivieron con las comunidades autóctonas de Marruecos, los Toshabim, los habitantes. Y cuando digo que convivieron con ellos, no siempre fue muy fácil, pero efectivamente los rabinos se conocían, tenían trato entre ellos, había un diálogo cultural muy importante, las costumbres, la gastronomía era la misma, muy a menudo la indumentaria también, en fin, eran parte de la misma comunidad. Lo cual es normal, puesto que ya en el tiempo en que estaban en España, durante la época del andaluz, pues la comunidad del norte de Marruecos y las comunidades de Andalucía eran más o menos la misma comunidad, compartían muchas cosas juntos. Y sin embargo, estos judíos hispanohablantes, españoles del norte de Marruecos, se consideraban como la aristocracia del judaísmo, puesto que eran los descendientes de los judíos de Castilla y de Aragón, y ellos no veían con bastante desprecio a esas otras comunidades del sur de Marruecos, no hablemos ya de Argelia o de Túnez, que hablaban árabe, que no hablaban español, que muchas veces practicaban todavía la poligamia, que tenían costumbres que les parecían completamente atrasadas, a ellos que habían durante su época de esplendor andaluz, pues renovado la filosofía, la astronomía, las matemáticas, etcétera, la poesía. Y entonces, estos judíos del norte de Marruecos
se forjaron una identidad imaginaria, una sefarad que se inventaron ellos mismos, conservando el idioma, claro, el castellano antiguo, jaquetía en el norte de Marruecos, como es el ladino, mejor dicho, el chudesmo en los Balcanes, conservando, claro, la rica tradición musical, los romances, etcétera, traídos de España, pero inventándose una identidad española que ni siquiera era auténtica, puesto que los judíos que vivían en Tánger en el siglo XIX, el siglo XX, llegamos a ser 17.000 judíos tangerinos, no todos venían de esas comunidades expulsadas de España, sino que mucha gente había subido desde el sur hacia Tánger, que era la capital diplomática de Marruecos en esa época, se habían casado con gentes de las comunidades de Tánger, y bueno, habían aprendido el idioma, habían aprendido jaquetía. Yo digo siempre que eran judío-españoles nuevos, como se dice cristianos nuevos, pues judío-españoles nuevos, judíos del sur de Marruecos, y se habían, entre comillas, convertido al sefardismo auténtico. Entonces, esto tiene mucha gracia, porque claro, nosotros, los sefardim auténticos, mirábamos a los autóctonos, a los toshabín, con desprecio, y los llamábamos forasteros, que tiene miga, puesto que los forasteros obviamente éramos nosotros, que habíamos llegado expulsados de España, nos habíamos afincado en Marruecos, donde había gente que vivía ahí desde un milenio por lo menos, y nosotros a ellos les llamábamos forasteros. Esto es, creo que estas dos paradojas dan un poco el color, el ambiente, digamos, de lo que fue la vida judeo-española en el norte de Marruecos, y en todo el norte de África. Creo además que Miguel Ángel, tienes en el documental un clip bastante bonito que ilustra bastante bien este aspecto de la cosa. A ver, Abraham, eres un genio. Solo te he dado un abrazo en mi vida y sin embargo te siento como un amigo de toda la vida, ¿no? Hay un clip muy interesante que podemos poner en un momento, porque refleja, o sea, todo ese desastre mundial que se produjo en 1492, ¿no? Cuando digo desastre mundial, en el fondo también es como cuenta el documental, esa magia de que todos hemos seguido inventándonos la nacionalidad sin perder de donde estábamos, ¿no? Entonces hay una ciudad en Argelia que no es precisamente un foco de sefardismo, pero como aquí nos dio por expulsar a los árabes, a los judíos y a todo el que se pusiera tonto, pues acabaron juntándose en ciudades donde hicieron milagros tan asombrosos como este que me gustaría que por favor pongáis en Testur, en una ciudad de Argelia, con un reloj que da las vueltas al revés, ¿no? De Túnez, Miguel Ángel, nos van a matar nuestros amigos tunecinos. Vean esta otra torre de la ciudad tunecina de Testur, adornada con las estrellas de David. Es casi idéntica a la parte almohade de la Giralda de Sevilla. Las agujas del reloj giran en el sentido contrario a las de cualquier otro campanario, como indicando que haciendo retroceder el tiempo, en algún momento volveríamos a llegar a la tierra de la que fuimos expulsados. Sí, perdón a los tunecinos, disculpas, a veces la edad provoca este tipo de... Sí, es en Túnez, efectivamente. ¿Puedo hacer un chiste al respecto? ¿Me puedes conseguir un reloj de ese tipo a ver si rejuvenezco? Sí, he montado ahora una fábrica que lo vendemos por internet de relojes que van al revés. Y la gente como tú pues se vuelve joven. Es lo que hago yo, ¿eh? Mira mi reloj. Va al revés. Mario, querido. Ojalá. Oye, Abraham, es muy interesante lo que cuentas.
de verdad que es francamente interesante. O sea, había una comunidad judía que emigró 2000 años antes a través de Egipto, que llegó a diferentes lugares del Magreb, de lo que es el norte de África, ¿no? Y hay una comunidad sefardí que sois españoles a los que en su momento se os expulsó y llegasteis a otra parte. Entonces, a mí, yo cuando te entrevisté en Madrid, me fascinó tanto ese relato que me hiciste, ¿no? De, jolín, pero si no es una cuestión de sefardismo, es una cuestión de que los que habíamos sido expulsados teníamos como una medalla de, oye, que somos judíos expulsados, somos sefarditas expulsados, ¿no? Y los otros eran los, ¿cómo has dicho tú? Los forasteros. Los forasteros. Yo siempre digo que cuando estoy hablando con españoles y que me hablan de Córdoba y Toledo y las raíces de Sefarad y esa extraordinaria fidelidad de los sefardí al idioma español, con todo el daño que nos habéis hecho, nos habéis expulsado y sin embargo seguimos fieles al idioma y a la cultura española. No es verdad, no es así. En todas las partes del mundo donde los sefardí llegaron y encontraron comunidades muy avanzadas, en Italia, por ejemplo, pero, en Inglaterra, en otras partes, pues se asimilaron bastante rápidamente y no conservaron durante tanto tiempo el idioma y la cultura española. Pero en el ex imperio otomano y en el norte de Marruecos, cuando llegan y se encuentran con comunidades, los romaniotas en Grecia, por ejemplo, o los tosharim, en fin, los autóctonos, las comunidades judías marroquíes, que les parecen comunidades muy retrasadas, entonces sí que se apegan, que resisten y conservan su idioma y sus costumbres, etcétera, porque les parece que es una especie de marcador social que les distingue de ese proletariado, por lo menos intelectualmente hablando, y siendo ellos la aristocracia del judaísmo. Entonces, es por razones a veces menos nobles de lo que se imagina uno, que se quedó transmitiendo la lengua y la cultura española en estas comunidades. Bueno, como tú sabes mucho mejor que yo, Abraham, la historia carece de nobleza. Es decir, que siempre nos estamos reinventando, ¿no? Entonces, esa pequeña secuencia que hemos visto del reloj, en el fondo no es una secuencia de un reloj solo que va al revés. Yo jamás en mi vida me había sorprendido tanto de ver algo que mezcla España, porque no deja de ser una torre española, con los símbolos judíos, con un reloj que da las vueltas al revés. Quiero decir, hace falta una imaginación increíble para que la vida siga. Y en el fondo, eso que tampoco supongo que hay muchos más ejemplos, ¿no? Es un ejemplo de que la vida sigue. Si nosotros... perdona, Luis, estoy ocupando tiempo que no me corresponde, ¿no? Pero porque le toca a Esther, y con Esther tengo muchas ganas de pelearme un rato porque siempre nos peleamos, ¿no? Entonces, a mí me parece un milagro que 500 años en la historia son muy poco tiempo. Son muy poco tiempo. O sea, el último mapa que yo tengo de Armenia es de hace 5000 años. Estamos hablando de 500 años. Afortunadamente, como Luis remarcaba, en 2015, pues el actual rey, bueno, tuvo la sabia decisión de derogar por fin un decreto estúpido que servía para cristianizar un país con el que no íbamos seguramente a ningún lado, y de hecho no hemos ido a ningún lado. España ha decrecido, ¿no? O sea, sin los judíos y sin los árabes nos hemos quedado muy solos, ¿no? Entonces, la oportunidad tan bonita de tener a Mario, por ejemplo, otra vez con su pasaporte español, ¿no?
No sé, yo no trabajo por ningún tipo de ambición ni profesional, ni económica, ni de nada, ¿no? Trabajo por, como decía mi madre, dice, tú eres un abogado de pleitos pobres. Miguel Ángel, efectivamente solo acabo con Testur. Testur es un sitio donde además, y eso también lo digo porque vincula mucho con el documental, donde todavía muchas familias moriscas, también seguro sefardíes, tienen las llaves de sus casas en España, y los que han visto el documental saben de lo que hablamos. Mil gracias, Abraham. La verdad es que es un lujo escucharte, como es un lujo escucharte en el documental. Creo que es la hora de que escuchemos también a Esther. Me encanta tenerte allí en Madrid, recibirte, Esther, y escucharte. O sea que adelante cuando quieras. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos vosotros. Me encanta encontrarme aquí con vosotros, con amigos de hace mucho tiempo y con personas cercanas por el rostro y por los nombres, cercanas a esos judíos de Marruecos, que señalan muy bien el documental de Miguel Ángel, un documental en el que está lleno de personajes, que todos ellos tienen una historia que narran, y que ha titulado Tu boca en los cielos, que es una forma, una frase que se dice en jaquetía. Jaquetía es esa lengua mestiza de la que nos refleja de algún modo, porque tiene el castellano del siglo XV junto a palabras en hebreo y palabras en árabe. Y a mí me gusta recalcar que tiene hebreo y árabe, porque precisamente en esa simbiosis es lo que representa muy bien lo que son los judíos del norte de Marruecos. Son tienen un carácter, por un lado, castellano, pero por otro lado casi andaluz y abierto, porque como me recordaba Miguel Ángel, este norte de Marruecos en parte se formó también por muchos que llegaron de Granada, y en esa Granada que se llevan es la que queda en ese Tetuán, que es una de las primeras ciudades de ese norte que se forman y que se mantienen. Próximamente hay se va a hacer un trabajo en el Cervantes de Tánger, precisamente, sobre la jaquetía de Tánger, y me pidieron participar. Entonces yo me ofendí un poco, porque la jaquetía está la de Tánger y está también la de Tetuán, es decir, yo no llamaría jaquetía de Tánger solo. Y entonces, para poder escribir algo sobre eso, le pregunté a Jacob Bentolila, que es un estudioso de la Universidad de Israel, que él trabaja precisamente sobre la parte hebrea de la jaquetía. O sea, está la parte hebrea y la parte árabe. Y me cuenta que efectivamente en Tánger hay peculiaridades que tienen que ver y se diferencian con las de Tetuán. Y entonces me gustó cómo señala que Tetuán es una ciudad totalmente andaluza, tanto por el acento que se ha mantenido, por la forma que se tiene, ¿no?, de interactuar, mientras que Tánger, tanto en el acento que se ha francesado y se ha remarcado, y hay una pronunciación mucho más de cada sílaba, pero termina en las S y las Z, se confunden con la francesa, tienen un carácter también algo diverso. Y es que Tetuán y Tánger, ambos, representan esa síntesis, y yo creo que representan lo mejor de lo posible, de algún modo, porque si bien, como decía Abraham, probablemente tenían ese aire de nobleza falsa que se traían, a mí me encontré una vez en una calle de París André Glucksmann, no sé si recuerdas, Abraham, es un filósofo francés, y mi pareja de entonces le dijo: sí, yo tengo un tío, un primo, que es Jacob Hassan, un gran estudioso del mundo sefardí, que es un sabio. Y le dijo: sí, bueno, vosotros los sefardíes os creéis todos que sois unos sabios. Y efectivamente hay un carácter marcado que tiene que ver con un vínculo a esa nobleza casi castellana y que viene de las grandes familias, que es la que se recibe en ese norte de Marruecos, y que a mí me parece muy peculiar. Pero tiene también otra forma de entender el judaísmo, que es muy interesante, porque es una forma totalmente abierta. Si bien en el mundo askenaz
el judaísmo se conforma a base de unas identidades cerradas en las que necesitas marcar la diferencia para que el grupo se conforme con una serie de normas estrictas que son las que marcan el grupo, la religiosidad sefardí es una religiosidad totalmente abierta y diferente, que tiene además, y ahí conectaré también con el documental maravilloso que acabamos de ver, que se ha visto, de Miguel Ángel, que conecta con algo del humor. Porque la gente mantiene la religiosidad con una profundidad espiritual muy marcada y de hecho, sobre todo en Tetuán, habían grandes rabinos, hay textos cabalísticos escritos en hebreo, no hay la jaquetía es un habla, como dice Jacob Bentolila, no es un dialecto, no es tampoco una lengua. No tiene textos escritos, tantos, aunque Soli Levi ha escrito, también Lina Amselen en París. O sea, se han encontrado recientemente algunos textos, pero es importante señalar que es una lengua sobre todo hablada, pero sí los judíos del norte de Marruecos escribieron en hebreo y tienen textos muy interesantes que no están traducidos y que habría que recopilar. Eso marca todo un carácter de una religiosidad abierta, integradora, en la que no se marca la diferencia. Y yo creo que incluso en el judaísmo, en el futuro del judaísmo, esta tendencia y esta fórmula de ver el judaísmo y de integradora sería muy importante para generar y marcar lo que es esa forma sefardí de entender el mundo judío. También me interesa recordar que en Marruecos, por ejemplo, estaba tan marcada la memoria española que nuestros matrimonios se celebraban mediante un contrato matrimonial que se llama ketubá, en el que se figura según las normas de Castilla. Nadie sabe a qué se referían exactamente, porque lo he preguntado y lo hemos indagado, pero simplemente viene marcado, ¿no? Y todos nosotros estamos muy orgullosos de recogerlo. Pero hay algo también muy importante que, aparte, como señalaba Miguel en el título, tu boca en los cielos, están todas este refranero, tiene un humor interno muy marcado. Yo no puedo escuchar la jaquetía sin reírme. Y no es solo lo que se dice, es el tono que se dice y la ironía que hay detrás. Y me gusta este documental, que se haga un homenaje a Rachel Muya, que reciente fallecida, y que además a veces parece como si no se pudiera entender el humor que puede haber detrás de muchas de las posturas que se toman. Por supuesto que la tragedia de la eliminación, de la expulsión de los judíos del norte de España fue una tragedia no solo española, y no solo para los judíos, por el sufrimiento, por el desgarro. Hay que leer los textos, la gente que quedó atrás, que perdieron todo, que perdió a sus familias. Cualquiera puede entenderle el desgarro que se supuso, porque los que sobrevivieron a esa expulsión no fueron todos, muchos se quedaron en el camino y eso es importante señalarlo, pero es que además marcó una tendencia europea desgarradora, que es la tendencia de que las identidades son únicas, y eso marca una idea de lo que es la nación europea que fue terrible y que se ha ido gestando a veces y surge como una especie de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Pero hay que mirar el documental desde ese humor, desde ese cinismo que marca muy bien el carácter de los judíos del norte de Marruecos, en el que se da las gracias de una manera irónica. Y ahí está también la forma inteligente de contar el gran desgarro, lo que supuso. Porque si bien es verdad que es dramática la expulsión, no olvidemos también de la capacidad de supervivencia de estos grupos que llevaron toda una cultura, que la mantuvieron y la cuidaron, que no vivieron luego la vuelta con odio, porque ninguno, el sefardí
no tenía luego una memoria desgarrada de España, sino que al contrario, tenía una sensación de cercanía. Era un español expulsado, no era por una circunstancia, nunca sintió odio hacia el lugar de origen. Pero supo amar también, de alguna forma, los lugares a los que llegó. Y de hecho ahí se manifiestan las palabras que utilizamos en la jaquetía, por ejemplo. Lo que pasa es que el norte de Marruecos, y con esto termino, tiene una diferencia enorme con los judíos, por ejemplo, de Turquía y de los Balcanes, que son también los que mantuvieron la cercanía con España y la lengua. No así los de Inglaterra o los que se fueron a Holanda, pero sí los de los Balcanes. Y es que nosotros, antes de volver a España, fue España que volvió a nosotros. Y tenía en mi biblioteca este libro, por ejemplo, Aita Tetuán, donde ahora que estamos en una época que estamos hablando mucho de Benito Pérez Galdós, ¿no?, por su centenario, pues en Aita Tetuán se cuenta esa llegada de España a Marruecos. Y esa paradoja hizo que enseguida quisiéramos incluso olvidar esa lengua que habíamos tenido, que era la jaquetía, y la viéramos como algo del pasado, una línea errónea, y nos quisiéramos incorporar inmediatamente al español, porque recuerdo que para mi abuela y los familiares de mis ancianos, que me dijeran pareces una españolita, era el mejor piropo que nos podían decir. Entonces, eso era una forma de amar a España a través de la distancia, pero no dejar de agradecer a Marruecos. Y a mí me gustaría también decirlo, porque a mí muchas veces, y cuando me han invitado a la Feria del Libro de Casablanca, me presentan como escritora marroquí, española, o sea, siempre hay esa confusión, y realmente es que las fronteras están donde queramos ponerlas, pero nosotros no las sentimos, y nuestra lengua o ese habla del que tuvimos en el norte de Marruecos, ese habla no tiene fronteras. Y con esto quiero terminar diciéndolo, ¿no?, que espero que la boca de todos nosotros esta noche esté en los cielos. Mil gracias, Esther. Yo creo que estaríamos escuchándola toda la tarde, igual que Abraham. La verdad es que es un lujo contar con vosotros. El documental hablabas de la jaquetía, el documental está lleno de momentos deliciosos. Hay uno que no me resisto, lo he apuntado porque realmente creo que hay que evocarlo con las palabras exactas en las que está dicho, en el que Linan Selem se refiere a la jaquetía como como tú decías, un habla cuyas bases son de español clásico, sus paredes de español contemporáneo, los decorados árabes y el techo hebreo. Parece una cosa realmente deliciosa. En fin, mil gracias, Esther. Y bueno, Miguel Ángel, ahora sí, es tu turno, te escuchamos y, en fin, lo que quieras contarnos es la hora. A ver, por aclararnos, tú ayer me dijiste que tenías 7 o 8 horas para hablar, ¿no? Entonces voy a intentar resumirlo. Mira, Esther ha dicho algunas cosas que son impresionantes, interesantes, ¿no? La jaquetía, que es una de las cosas de las que trata Tu boca en los cielos, es una lengua vernácula, no hay prácticamente una gramática, salvo la de Benoliel, que intente explicar eso, pero de algún modo la jaquetía es una lengua de poderse comunicar toda la gente que se encontró en algún momento en el Magreb, ¿no? Hay palabras portuguesas, hay palabras en inglés, hay palabras en francés, hay palabras sobre todo en hebreo y hay palabras en español, ¿no? Entonces, antes de continuar, si me permitís, y haciendo un poco de referencia a lo que Esther decía de que ella no puede oír la jaquetía sin reírse, me gustaría que escucháramos un clip pequeño que preparé en el que un originario escritor maravilloso de Tánger habla con Rachel Muyal, ¿no? Y entonces hablan en jaquetía. Y
cualquiera de nosotros parece que no lo entendemos, pero en realidad lo que están diciendo es: oye, Rachel, me acabo de enterar de que ahora te dedicas a escribir cartas a los reyes y tal, ¿no? Cuéntame eso, ¿no? Entonces Rachel le contesta, dice: sí, estoy escribiendo una carta a los reyes donde les quiero de reyes católicos, donde les quiero decir esto, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que oyéramos, si os parece, ese pequeño clip, y luego sí me gustaría, nada, te pido, Luis, un par de minutos para explicar por qué he hecho este documental, ¿no? Yo creo que si quieres, Miguel Ángel, vamos primero con la ESO mientras vamos buscando el vídeo. Si te parece, lo ponemos. Ah, bueno, ahí está. Te quería hacer desde hace tiempo una pregunta, porque siempre me hablan de ti, porque te volviste en una figura central del mundo tangerino. Y Rachel Al-Hadari, escuché de que ahora te teleates en escribir cartas. ¿Qué es esto? Explícame un poco. Así no entiendo. Yo lo que quiero decir en esa carta es que gracias a que nos expulsaron, gracias a eso, tuvimos un régimen especial las mujeres. Gracias a eso, la mujer judía estuvo considerada más que la que estaba autóctona. Mucho más. Tú eso lo sabes, no hace falta que te lo explique. Y entonces yo dije, mira, finalmente el destino nos trató muy bien. Y yo estoy encantada de vivir en Tánger. ¿Qué quieres que te diga? Siempre lo digo y lo repito. Quiero que me lleven a la Mehará de Tánger y que me entierren allí, como enterraron a mis abuelos y a mis bisabuelos y a todos los demás. Eso te lo digo de todo corazón. Y es lo que voy a poner en la carta. Y que sea lo más tarde posible. Y que, bueno, eso ojalá, tu boca en los cielos. Entonces, ¿me permites? Adelante, por supuesto. Un par de minutos o lo que me dé tiempo. Hace bastantes años yo me dedico mucho a la corresponsalía de guerra, ¿no? Y entonces una vez me perdí en Jerusalén. Y entonces no sabía dónde estaban las calles. Jerusalén es muy chiquitito, o sea, enseguida lo conoces, ¿no? Y es una ciudad maravillosa, ¿no? Pero como está tan dividida en zonas y no sé qué, bueno, pues pregunté a una señora que estaba pidiendo limosna en la calle, ¿no? Y le dije, por favor, ¿usted sabe dónde está la calle? No me acuerdo cuál era, ¿no? Y la tía me miró, una señora muy mayor, ¿no? Y me dice, ¿usted es de Sefarad? Digo, no, yo soy de España. Dice, no, pues ya está, usted es de Sefarad. Y a partir de ahí me empezó a generar, hablo de 1989, creo, porque yo estaba cubriendo la guerra, 89-90, estaba cubriendo la guerra de Irak, ¿no? La primera guerra contra Irak, ¿no? Y entonces, a partir de ahí me empezaron a surgir un montón de historias y dije, nunca jamás, en todo mi periodo de estudiante, me han hablado de los judíos. O sea, aquí han hablado de la Reconquista. Y la Reconquista era, hemos echado a los moros, hemos echado a los judíos, y España es cristiana y a mí eso, después de lo que me ocurrió ese día en Jerusalén, empecé a pensar, digo, o sea, ¿por qué no me han enseñado esto, no? ¿De qué manera puedo yo contar esto, no? ¿Qué medios tengo? Antes, Mario, perdón, decía una cosa muy interesante que me ha gustado y porque además yo creo que es mío. Los periodistas no somos protagonistas de nada, nos limitamos a traspasar a aquellos que nunca han podido hablar, a aquellos que siempre deberían escuchar. Es decir, somos estoy en una transmisión. Pero jamás jamás protagonistas, ¿no? Y entonces pensé, digo, ¿y si yo le pudiera contar a mis hijos algún día que este país ha sido tan invadido como invasor?
Es decir, yo llevo sangre de todos los colores, ¿no? Y entonces en 2004, creo que fue, hice un primer documental sobre el sefardismo, porque me interesó mucho. Yo soy, como he dicho, abogado un poco de causas perdidas, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ahora bien, nunca, jamás, nadie me ha parado los pies. Es decir, que el hecho de parecer que tengo una causa perdida no significa que la pierda, la gano casi siempre, ¿no? Entonces pensé, digo, bueno, tal vez podemos hacer el último sefardí, ¿no? Que fue un primer documental en el que todavía no estaba derogada la expulsión de los judíos, todavía no había llegado Felipe VI a permitir la nacionalidad, y que está centrado fundamentalmente en esa diáspora que se produce hacia el Imperio Otomano y hacia el norte de Europa, ¿no? Cuando yo presentaba ese documental, y Esther es testigo, siempre había alguien que levantaba la mano y decía, ¿y por qué no estamos los judíos del Magreb? Y a veces estas cosas son absurdas, pero yo decía, ¿por qué se nos acabó el presupuesto? Ya no teníamos más dinero, o sea, ojalá hubiéramos podido cubrir todo, ¿no? Ni siquiera pudimos ir a América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pasaron 15 años. La verdad es que aquel primer documental, El último sefardí, tuvo una suerte increíble, ¿no? Se hizo con mucho cariño. Tuvimos muchísima suerte, ¿no? Y entonces le dieron un montón de premios, ¿no? Yo no me acuerdo, pero antes Luis ha dicho varios, ¿no? Pero eran más, ¿eh? Entonces, cuando se produce el momento en el que Felipe VI deroga finalmente un edicto de expulsión de hace 526 años, o 520 y tantos años, yo digo, o sea, yo tengo que completar esta parte, ¿no? O sea, hay una parte del judaísmo, y más que del judaísmo, del sefardismo, que no están en la historia, ¿no? Y yo me limito sencillamente a intentar incorporarlos, ¿no? Y entonces nace Tu boca en los cielos, ¿no? Tu boca en los cielos es una expresión deliciosa. Tú lo sabes, Esther. Quiere decir que Dios te oiga y te lo conceda, ¿no? Me pareció delicioso ese título, y entonces sí es verdad que decidí, claro, también habían pasado 15 años y yo ahora sé mucho más de documental, o sea, y entonces decidí hacer una cosa que fuera emocional, donde se juntara la historia con rigor, la música, las imágenes, los testimonios vuestros, Abraham y Esther, donde ese mix no provocara solo información, sino que provocara emoción. Y yo estoy muy orgulloso de ese documental. De hecho, es que no me atrevo a hacer ninguno más. Es muy difícil superarse, ¿no? Pero de todo se aprende, ¿no? Cualquiera de los que estáis ahí en este coloquio, y que sois gente maravillosa, ¿no? Sabéis que uno no puede repetirse mucho, ¿no? Porque si no, ya no tiene nada más que decir, ¿no? Entonces o sea, ¿por dónde mejoro, no? O sea, ¿qué podría yo contar hoy que contribuyera a algo que he tenido siempre clarísimo? Y es que yo llevo sangre sefardí, judía, pero también llevo sangre árabe, y también llevo sangre vikinga, y también llevo sangre de todos los países que nos han invadido, ¿no? Y eso nos ha hecho mejores. O sea, siempre es una faena, ¿no? Que te echen del lugar donde tú vives y te tengas que ir a un éxodo del que no tienes conocimiento, pero como decía Rachel Muyal, ¿no? Mi querida Rachel Muyal, ¿no?
decía, yo no le tengo rencor a los reyes católicos. Sin darse cuenta me hicieron un gran favor. Fueron imbéciles, es lo que viene a decir el documental, ¿no? O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre expulsar a dos comunidades que han creado este país, como es la comunidad judía y la comunidad árabe? Es decir, sin el trabajo de los judíos que trabajaron para Alfonso X el Sabio en aquella Córdoba de las tres culturas, no tendríamos traducciones prácticamente de nada. Sin las canalizaciones que los árabes hicieron en la Alhambra, no sabríamos cómo se riega, ¿no? Entonces, ese es mi país. Yo no me siento ni de Madrid, ni de Ávila, donde he nacido, yo me siento de todas esas sangres, ¿no? Y de muchas más, ¿no? Ahora estoy metido en una gran y muy complicada pelea con Armenia desde hace varios años, ¿no? Pero cuando se hizo el primer mapa de la Tierra, el primero, que es un trocito de arcilla así de pequeño, como la palma de una mano, y que está en el Museo Británico, figuraban 4 o 5 países, ¿no? En esos 4 o 5 países estaba Asiria, que ha desaparecido, Mesopotamia, que ha desaparecido, Babilonia, que ha desaparecido, y Armenia, que ha quedado convertida en un 10% de lo que fue, ¿no? Entonces, para mí, igual es una causa perdida, ¿no? Pero entiendo, no sé, que Armenia merece todo mi esfuerzo como periodista, y yo simplemente soy un periodista, ¿no? Entonces hoy tendría que haber estado en Nagorno-Karabaj, no estoy porque tenía esta cita con vosotros, ¿no? Pero mañana me iré. Entonces, con respecto al documental, no sé si queréis que comentemos alguna secuencia especial, pero el documental es un documental, como he dicho, que está hecho desde el corazón y está hecho para daros las gracias a todos los sefardíes que sois tan españoles como yo, ¿no? Y está hecho con todo mi amor, pero también está hecho para explicarle a mis hijos qué pasó y para que en la historia no quede ese hueco, ¿no? Y por eso me ha parecido tan bonito. Yo soy una persona, lo he dicho antes, sin ambición, ¿no? Y sin ambición ni económica ni profesional, pero mi trabajo es escuchar. Entonces, si alguien se fija en el documental, cuando lo vean o si lo han visto, verán el privilegio que es sentarse delante de Rachel Muyal, delante de Abraham Betjó, delante de Esther Bendahan, delante de tanta gente que está ahí y escucharles, porque el problema de este mundo, iba a decir una palabrota, pero es que el 95% del planeta jamás ha sido escuchado, ¿no? Y mi trabajo es escuchar. Y mi trabajo, como decía Mario, es trasladar lo que alguien no puede decir a los que sí deben oír. Mil gracias, Miguel Ángel. Yo creo que me gustaría que, porque hay desde el principio, que la primera vez que hablamos, si te acuerdas, quise que de alguna manera quedara también la voz de cómo se ve el documental desde América Latina. Entonces, yo ahí, lo digo porque nos está saludando gente desde Venezuela, desde distintos países de la región. Entonces ahí, Diana, Mario, habéis hablado al principio, pero me gustaría que quizás la última voz que se escuchara fuera la vuestra, que nos dijerais cómo desde este lado percibís el documental, percibís la historia, en fin, me gustaría eso, que la última palabra fuera vuestra. Mario, Diana, el que quiera arranca. 2 palabras nada más. El eco que hemos recibido de ese éxito extraordinario de promoción
que ha tenido la película, y que la película es de oro, pero hay que promocionar el oro para que la gente lo vea. Y hemos sentido y recibimos en el CIDICSEF decenas de llamados, comentarios, etc. Yo creo que en América Latina todavía hay mucho material para seguir exponiendo en distintos lugares y en distintas partes, y algún Zoom seguramente posterior. Diríamos, si hay una sola palabra para agradecer, es que la gente se ha sentido involucrada, se ha sentido como que le están contando un poema, una poesía hecha cine, y de una realidad que lamentablemente ha desaparecido. Bueno, a ver, Diana, tu palabra. Bueno, sí, al principio yo también transmití esto que vos decís, la cantidad de comentarios favorables con respecto al film, y que evocaban estas sensaciones tan emocionales y tan intensas a partir de lo que estuvo acá en los cielos. Y bueno, yo les decía antes que a mí me sonaba la palabra reencuentro, y ahora pienso también algo que les quería también comentar, que me pasó cuando vi la película. Nosotros tenemos un chat en el grupo de la comunidad de Asilva, entre algunos, que me acuerdo que dije, esto es para hacer una actividad que la podamos compartir, que podamos charlarla, que podamos convivenciarla. Y en ese momento obviamente me la imaginé presencial, porque no estaba para nada previsto todo lo que sobrevino después. Y ahora, bueno, me encuentro con un panel donde estoy con gente de distintas nacionalidades. Se ha hecho mucho más amplio y tiene otra connotación. Y quizás no tiene lo vivencial, pero tiene esta otra. Cuando yo era chica existía una frase que decían los locutores y los animadores por TV, que era la magia de la televisión. Y yo pienso ahora la magia del YouTube, del Zoom, de la tecnología que hizo posible este encuentro. Creo que si yo tuviera que agregar otra palabra, así, un poco siguiendo lo que dice Mario, con respecto a espectadora del film, en algún sentido con las raíces identificadas y demás, yo creo, y después de este encuentro, creo que uno se siente reconfortado, que es una sensación de mucha calidez, y bueno, que creo que es importante para mí transmitirlo ahora. Mil gracias, Diana y Mario. La verdad es que ese no era un temor, pero era una preocupación acerca de que el documental, que hablaba de la realidad de los sefardíes del norte de África, fuera interesante a este lado, sin duda ha quedado desmentido. Creo que lo cual demuestra que primero el documental habla en un lenguaje que es comprensible en cualquier parte del mundo, y segundo, que la historia que cuenta es una historia que emociona también en cualquier parte del mundo, ¿no? Con lo cual realmente creo que en fin, que es motivo para agradecer desde luego al autor del documental, pero también a vosotros por tener la sensibilidad de ver que el documental iba a ser entendido y a emocionar también acá en América Latina. Tienen todavía, a los que nos escuchan y las que nos escuchan, unas cuantas horas para poder seguir viendo Tu boca en los cielos. Estoy seguro, Miguel Ángel, que tendremos ocasión de tenerte con muchos otros motivos. No sé si tan felices y logrados como este, pero realmente, en fin, es motivo para agradecer no solamente el documental, sino tu compañía hoy, igual que la de Abraham y la de Esther, por supuesto que Diana y Mario, a los que ya he agradecido. Me quedo con las palabras de Diana, el reencuentro,
creo que es particularmente importante. Creo que esas palabras también fueron evocadas en aquel acto de 2015 al que yo hacía referencia al principio. El reencuentro, que de alguna manera es la manera de decir que, como también decía al principio, el amor prevalece sobre el rencor, y también que de alguna manera es el caso de Mario, que es español desde hace algunos días, hacemos el camino juntos, Mario. Esa es una expresión que creo que también nos refleja y nos representa a todos. O sea que gracias por acompañarnos en este camino, y muchas gracias a todos los que nos han visto en la tarde de hoy. O sea que nada, mil gracias y un placer teneros aquí esta tarde.